Pues alumnas, continuamos con las bases o con las clases de contabilidad de costos. En este momento, recuerden que estamos viendo control y evaluación de los elementos directos del costo. Y como para que asocien un poquito los términos, la verdad es que en clase les he tratado de guiar para que ustedes entiendan perfectamente la contabilidad de costos, pero voy a hacer un poquito, un recordatorio como para que sepan de dónde sale este nombre tan prolongado y quizá complejo. Recuerden, alumnas, que en la clase pasada, o antepasada mejor dicho, estuvimos viendo algo referente a la clasificación de los costos, pero en función, o mejor dicho, de acuerdo a su función. Y entonces, si nosotros hacíamos una clasificación de acuerdo a su función, decíamos que se clasificaban en producción, administración y distribución. Si yo me enfoco en los de producción, entonces hablo de que es materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Hasta este momento eran los que habíamos mencionado, pero también mencionamos que la materia prima y la mano de obra podría ser directa e indirecta. Esto sí era de acuerdo a la forma en cómo se iba a identificar. Si yo cuando clasifico de acuerdo a su identificación, decíamos que iba a ser directo e indirecto, que iba a ser directo si yo lo podía identificar claramente e indirecto si me cuesta trabajo. Y entonces es así en cómo empiezo a entender un poquito el control y la evaluación de los elementos del costo. Recuerden que los elementos del costo son tres: materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación o gastos indirectos de fabricación, y que a su vez estos se clasifican de acuerdo a su identificación en directos e indirectos. Nosotros, teniendo ya esa idea vaga para que ustedes, o mejor dicho, para quitar lo vago de la idea, de acuerdo a eso ya entendemos un poquito qué es lo que estamos entendiendo. Estamos analizando la evaluación y cómo controlar los elementos, pero directos, es decir, los que identificamos plenamente del costo. ¿Ok? Entonces, continuamos con nuestra explicación del día de ayer. Ayer estábamos comentando que se iba a hacer esto tomando en cuenta los materiales directos, que fue lo que se explicó la clase pasada, y hablamos de sus generalidades, qué eran, en qué consistían, hablamos de las preguntas que era importante que nos planteáramos para que esto funcionara, también hablamos de cómo controlarlo, hablamos del control y de las etapas de este control. Recordarán que habíamos dicho que para que se controlara un material tenía que controlarse en sus etapas, lo que era la compra, lo que era el almacenamiento y lo que era su uso. Y de ahí partimos para continuar con el tema del día de hoy. Ya vimos los materiales directos, están aquí la mano de obra y aquí aparecen los gastos indirectos de fabricación. Nosotros analizamos entonces el día de hoy toca a este punto, mano de obra. ¿A qué se refieren los sueldos y salarios directos? Y entonces, una vez que ustedes ya se dieron cuenta esquemáticamente qué es lo que vamos a ver, vamos a continuar con nuestro avance en la materia de contabilidad de costos. Y entonces vamos a notar que qué son los sueldos y salarios. Recuerden, alumnas, que se le conoce como sueldos y salarios a la mano de obra, pero incluye todas aquellas prestaciones sociales que sean necesarias para poder trabajar con esta mano de obra. Vale la pena que ustedes sepan que, así como lo clasifiqué anteriormente en materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación o gastos generales de fabricación, queda en el segundo rubro y por eso es considerado el segundo elemento del costo. Ese corresponde a sueldos y salarios. Entonces sabemos que es la mano de obra y que son las prestaciones sociales y que puede ser directa o indirecta. Y de acuerdo a ello surgen nuevas clasificaciones. Y entonces vamos a ver las clasificaciones de la materia prima. La vamos a clasificar tomando en cuenta diferentes criterios. Solamente les voy a explicar 5 clasificaciones. Recordemos, como les había dicho
dicho en algún momento que hay diversas clasificaciones, pero yo adopto las que son necesarias para lo que quiero que ustedes aprendan. Y entonces me voy que la clasificación primera que vamos a analizar el día de hoy es de acuerdo con el tipo de recurso. Y cuando yo hablo de acuerdo al tipo de recurso, me refiero a dos. El primero es el costo y el segundo es el gasto. ¿Y cuándo lo voy a considerar costo? Costo va a ser considerado cuando las áreas o los sueldos y salarios provengan de las áreas operativas. Es decir, de la producción. ¿Y cuándo lo voy a considerar gasto? Pues cuando venga de las áreas administrativas. Esa es la diferencia. Entonces sabemos que los sueldos y salarios es la mano de obra que incluye todas las prestaciones sociales y lo que tenga que ver con esto. La primera clasificación es de acuerdo con el tipo de recurso. Va a ser costo cuando sea de áreas operativas y va a ser gasto cuando sea de áreas administrativas. Continuamos con nuestra clasificación número 2. La clasificación número 2 se va a hacer de acuerdo a la función. Y entonces, ¿esto en qué consiste? Que los sueldos pueden ser de producción. ¿Y cuándo van a ser sueldos de producción? Pues cuando sean de áreas productivas. Y no me refiero a que la administración no sea productiva, me refiero a que no esté en el departamento en el que se produce la mercancía. ¿Cuándo va a ser de servicios generales? Que es la segunda clasificación dentro de este segmento, pues cuando se dedique a labores logísticas, es decir, de reparto, de venta, ¿sale? O bien sirve de apoyo a ambas áreas, la área operativa y el área administrativa. ¿Por qué? Porque una persona que reparte dentro de mi dependencia me puede ayudar a llevarle la materia prima al área de producción y también me puede ayudar a llevar las facturas o las requisiciones del área de administración. Y continuamos con el área administrativa. Cuando se refiere a la administrativa, se refiere exclusivamente al personal administrativo. ¿Ok? Entonces, cuando se hace función de sueldos y salarios, recuerden que podemos tener empleados para áreas productivas, para labores logísticas o para personal administrativo. Eso es lo que compete a la segunda clasificación. Mi siguiente clasificación, alumnas, va a estar de acuerdo a la jerarquía. Bueno, les voy a poner aquí la misma estructura. De acuerdo a la jerarquía organizacional. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, en la jerarquía, acuérdense, en un organigrama, yo cuento con mandos altos, cuento con mandos medios y cuento con obreros y operarios. Y creo que se entiende. Si clasificamos a los sueldos y salarios de acuerdo a la jerarquía, es decir, a los niveles de autoridad que se tienen, en los mandos altos se encuentra todo el personal directivo, en los altos medios se encuentran las supervisiones y las coordinaciones, o sea, el supervisor y el coordinador. Y cuando se refiere a obreros, se refiere a todas aquellas personas que están tanto en producción como en servicios.
Y esta es la tercera clasificación que tomamos en cuenta para sueldos y salarios. Continuamos con la siguiente. Nuestra siguiente clasificación se va a hacer de acuerdo a la vinculación del servicio. Y cuando nosotros vinculamos el servicio, entonces creamos otras dos subdivisiones. Y es la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. ¿Y en qué se clasifica la mano de obra directa de la mano de obra indirecta? Ah, bueno, que la directa tiene que ver directamente con la producción y la indirecta solamente tiene que ver indirectamente con la producción. Por ejemplo, mano de obra directa. Estoy hablando de sueldos y salarios directos. Van a ser los operarios de las máquinas de coser, si es que yo me dedico a la venta de ropa, o a la venta o en la elaboración de ropa. Y yo voy a hablar de mano de obra indirecta en aquellos casos en que a lo mejor tengo un supervisor del área de calidad que está verificando cómo se dan las cosas. Interviene, pero indirectamente, con la elaboración de nuestra producción. Por eso es que se clasifica de esta manera. Y cerramos con la clasificación que nos dice que se hace de acuerdo con la forma de pago. Creo que es la que más nos interesa a la mayoría de personas, o por lo que trabajan los empleados. Y entonces vamos a manejar tres conceptos. Va a ser un salario por tiempo, puede ser un salario por producción, o bien puede ser un salario combinado. Creo que se le entiende, pero bueno, definamos. Va a ser un salario por tiempo cuando se somete a un contrato. Vas a estar 3 horas y entonces ahí va a permanecer la persona de acuerdo al contrato de trabajo. Un tiempo fijo. Va a ser por producción cuando le vamos a pagar de acuerdo al número de piezas. O de unidades, como lo quieran llamar, de unidades producidas. Y va a ser un combinado cuando tenga un contrato que vaya y se tome en cuenta de acuerdo al número de piezas. De ahí el nombre. Y con esto nosotros estamos cerrando la clasificación de los sueldos y salarios para que ustedes entiendan de manera más amplia cómo funcionan los sueldos y los salarios. Y solamente vamos a cerrar con algunas observaciones respecto a la mano de obra. Recuerden que en la clase pasada hicimos lo mismo en lo que se refería a la materia prima, pero ¿qué observaciones puedo tener o qué interrogantes debo hacerme cuando yo tenga que verificar la mano de obra de los empleados de nuestra organización? Bueno, esas son algunas de las interrogantes que tú te debes hacer para que funcione adecuadamente tu empresa o negociación. Lo primero es, ¿cuentas con un presupuesto de mano de obra? ¿Por qué? Porque muchas veces no se contempla la mano de obra y es un gasto indispensable. Recordemos que de ahí que sea el segundo elemento del costo de producción, de los elementos del costo. Otra pregunta es, ¿se tiene al personal que efectivamente se necesita? Y aplica en ambos casos. Puedo tener personal de más que no necesito y que está generando una erogación. Puedo tener personal de menos que está generando un desgaste excesivo
en los empleados que tengo. Eso se tiene que analizar. Otro, el personal tiene experiencia, tiene capacitaciones, tiene destrezas. Ese es un punto importante a valorar. Continuamos otra interrogante. ¿Qué me va a preguntar respecto a mi personal? ¿Están previstos, se prevén los periodos estacionales? En los cuales se requiere más o menos personal. ¿Por qué? Porque sabemos que la vida de la producción depende mucho de algo estacional. Por ejemplo, si yo hablo de, a ver, se me viene a la mente la manufactura de bufandas. Si yo decido hacer bufandas, entonces, ¿en qué periodo estacional voy a vender más? En el invierno. En la primavera, pues creo que casi no voy a vender. Entonces, en determinada estación de mi producción, voy a requerir de más personal o de menos personal. Y es importante contemplarlo. También deben contemplar qué tan fácil, si puede la empresa puede controlar los gastos de capacitación o controla los gastos de capacitación. Es importante, porque si mi producto requiere un trato especial y yo no le enseño a mi empleado, entonces se va a ver reflejado en la calidad de nuestro producto. Es importante verificar si la empresa puede determinar o tiene un método para determinar la capacidad ociosa. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo muchos empleados, pero que a determinada hora no hacen nada, por decirlo de la manera más suavecita. Y cerramos con si existen medidas de control. ¿Hay alguna medida de control para que se remunere adecuadamente el trabajo realizado? ¿Y por qué se hace esto? Bueno, pues porque recuerden que una adecuada administración, una buena capacitación, el estimular a los trabajadores, el que yo tenga a mi mano de obra satisfecha, capacitada, controlada, cuidando su ambiente de trabajo, se va a ver reflejado en la capacidad y en la armonía para desarrollar adecuadamente nuestros productos y con el éxito de nuestra empresa. Deseo que esto haya quedado claro. Continuamos en las clases. Agradezco muchísimo su atención.